Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos de Radio Sefarad con Juan Antonio Caldés, que es politólogo experto en la política del Medio Oriente. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas, Jorge, gracias por tenerme aquí. Bueno, las últimas veces te habíamos convocado para hablar del panorama político interno de Israel, las elecciones y que esto que lo otro, y hoy en día pues lo que está más sobre la mesa es una cuestión que tiene que ver con un conflicto, se podría llamar bélico, pero es difícil definirlo porque es entre un Estado y un grupo terrorista que controla un territorio, ¿no? Esto es bastante difícil de encontrar un paralelismo, aunque sí existe no hace mucho, cuando se trató de derrocar y se derrocó al Estado Islámico en Irak y Siria, pues eran estados contra una cosa, un ente terrorista, ¿no? ¿Cómo lo ves el panorama hoy en día allí? Bueno, primero de todo, sí, por final no tenemos que hablar del bloqueo interno que hay en Israel, al que volveremos dentro de nada, porque las quintas elecciones asomarán dentro de nada. Pero bueno, volviendo al tema, al eterno, no eterno, pero 73 años desde la creación del Estado de Israel, entre el conflicto israelí-palestino, lo primero de todo decir que la gente, y sobre todo muchos medios de comunicación y en redes sociales en las que yo participo activamente, estoy viendo una campaña de ataques y de liberos contra Israel de esto es una guerra entre Palestina e Israel. No, eso primero de todo no es así. Esto es una guerra entre una organización terrorista reconocida, no lo digo yo, por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y muchos otros estados, como Hamas, y el Estado de Israel. Bueno, el Estado de Israel en el que está el ejército defendiendo las vidas de los civiles inocentes. Entonces, no es entre el pueblo palestino y el pueblo israelí. Es entre una organización terrorista que apuesta, como tiene bien en su constitución, acabar con la destrucción del Estado de Israel, al igual que otro país bien conocido en la región como es Irán. Entonces eso es muy importante matizarlo, para que la gente sepa que no es un conflicto esta vez entre pueblos, sino entre una organización terrorista que quiere acabar con la destrucción de otro Estado, en el que evidentemente hay un componente pues, muy antisemita, como ellos dicen, porque es el único Estado judío de la zona. Pero bien, dicho lo cual, pues es muy triste todo lo que estamos viviendo, eso no lo va a negar nadie. Ya las vidas de todas estas personas que están falleciendo es una desgracia, y yo siempre digo lo mismo, tanto vale la vida de un palestino como la de un ciudadano israelí, valen exactamente por igual, pero la gente tiene que entender que Israel, al igual que cualquier otra nación, tiene el derecho, recogido en la Convención de Ginebra, de defenderse, como es normal, como cualquier otro Estado soberano independiente, tiene el mismo derecho que cualquier otro país a defender a su propia población, y más de aquellos extremistas que apelan por rendir culto a la violencia sistemática y al terrorismo como medio para acabar con otro Estado. Uh-huh. Bueno, hemos asistido estos días a estos ataques desde la Franja de Gaza. No es la primera vez, sería la cuarta contienda en pocos años desde que Hamás se ha instalado en la Franja de Gaza. Tenemos que recordar que al principio esta guerra la libró no contra los judíos de Israel, sino contra los palestinos de Fatah para hacerse con el poder y el dominio total en la Franja de Gaza. Y aquí tenemos, tú mencionabas que últimamente habíamos hablado más de política interna israelí, de partidos y elecciones, pues lo que tenemos enfrente, dentro ya sí del complejo mundo palestino, es todo lo contrario a las elecciones, es decir, se habla, se tramita, ya son las enésimas convocatorias de elecciones, pero cuando llega el momento parece que las encuestas valen más que llegar a las urnas. Es decir, cuando el presidente de Palestina ve que no solamente que no va a ganar, sino que si pierde se está jugando a la vida y la vida de sus hijos y nietos y de su fortuna y la de sus amigos y todo eso, porque si jamás se hace con el poder, evidentemente va a ser una sangría eso. Pues entonces se anula y de repente la única salida que queda es atacar a Israel, ¿no? De alguna manera.
Correcto, y es que eso es lo que a mí me ha sorprendido. Yo siempre digo lo mismo, o sea, el timing a mí me ha parecido muy curioso, porque recordemos, para aquellos que tal vez no lo sepan, este próximo 22 de mayo se tenían que producir elecciones en territorios palestinos, primera vez en, si no voy mal y no me falla la memoria, más de 15 años, que es que se dice pronto, más de 15 años sin que se hayan producido unas elecciones democráticas. Que eso, pues, con todos los fallos que puede tener como Estado de Israel, que los tiene y muchos, y es legítimo criticarlos, si algo tiene, pues es que a la hora de garantizar la libre forma del derecho a votar, eso es lo que está ahí en Israel. Mientras que los territorios palestinos lo vemos y justamente ha coincidido con una espiral de violencia que yo creo que no se vivía con esta intensidad desde la guerra de Gaza del 2014, porque puntualmente hubo la movida de embajada por parte del gobierno de la administración Trump de Jerusalén en 2018 que causó, creo que fueron 2 o 3 días muy, muy malos, pero fuera de eso no llegamos a ningún conflicto bélico, mientras que ahora vemos cómo Mahmoud Abbas ve claramente cómo tiene todas las de perder y ha apelado una vez más a que quién es el malo de la película, siempre Israel. Y Israel no les deja votar a los ciudadanos palestinos en Jerusalén Este, y yo creo que es una excusa que se ha inventado, se la ha sacado de la manga para no enfrentarse a unas elecciones, porque basta ver cómo el otro día en la explanada de las mezquitas, con el final del Ramadán, había 90.000 personas ondeando las banderas de Hamás. Eso representa como hay un apoyo en las calles, un apoyo masivo por parte de la población civil a una organización terrorista, lo cual es muy preocupante. Entonces, Mahmoud Abbas hubiese visto cómo en esa contienda electoral tenía todas las de perder clarísimamente, y eso revela el carácter, en mi opinión, bajo mi punto de vista, sumamente dictatorial y el nivel de corrupción que debe haber en las altas esferas de Fatah para no permitir esas elecciones porque sabían que iban a acabar, como iban a acabar de mal. Entonces, nada, sobre todo es eso, lo curioso que ha sido la espiral de violencia en cómo ha desencadenado en un momento en el que tenían que producirse unas elecciones que hubiesen cambiado, yo creo que el futuro por completo de los territorios palestinos, de la población en Palestina. Entonces nos vemos con 2 frentes, que uno está liderado por Fatah, que es la autoridad palestina que podríamos decir que es más moderada, pero que al mismo tiempo, esta última semana, viendo cómo Hamás le iba comiendo el terreno cada día más y más, ayer mismo, el martes pasado, si no voy mal, hace 2 días, llamó a ese día de la incitación, el Day of Rage, de la Nakba, a atacar a Israel. Desde la propia Israel, esos ciudadanos árabes israelíes, atacar las ciudades y atacar a los judíos, entonces, los judíos israelíes. Entonces se está comprando ese mismo discurso para subir en nuestras posibles elecciones que se celebren, que recordemos, también va a haber unas a finales de julio, parlamentarias. Entonces nos encontramos con 2 frentes en los que yo creo que jamás tiene todas las de ganar, y eso es muy preocupante para el futuro del Estado de Israel. Bueno, ahora mientras estabas hablando, yo me apunté una frasecita porque me ha llamado la atención, porque siempre se acusa a Israel de desproporción en la respuesta a los ataques, especialmente ahora se hace mucho hincapié en que de Israel solamente han muerto 12 personas y del lado palestino más de 200, pero justamente la desproporción también existe, y de esto no se hable, a nivel democrático, es decir, en los palestinos hace 15 años que no votan y los israelíes están cada martes y viernes votando últimamente. Así que el tema de, evidentemente, aquí hay una situación de una desproporción, pero que no es una desproporción basada en ser un abusón, como diríamos normalmente, sino una desproporción en el concepto mismo de qué responsabilidad tiene un gobierno respecto a su población, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, yo creo que en ese sentido, Israel una vez más puede estar orgullosa, pese a todos los problemas que está sufriendo internamente, de ser la única democracia de Oriente Medio, porque vemos como hay un primer ministro a día de hoy que está acusado, procesado y se enfrenta a una pena máxima de 10 años, lo cual yo digo, sin que entremos en temas personales de lo que cada uno pueda opinar del señor Netanyahu, eso es algo que para los que defendemos el Estado de Derecho, que impere en la ley, eso es algo magnífico, hay que celebrarlo, porque significa que hay un Estado de Derecho que funcione, que garantiza que un primer ministro no quede exento de, en este caso, presuntamente, haber entrado en según qué tramas de corrupción muy serias de las que se le acusa, lo cual no veríamos por parte de un líder de Fatah. Yo no me imagino a Mahmoud Abbas
es procesado ante la justicia palestina. No me lo imagino para nada, básicamente porque no es separación de poderes, partiendo de esa base. Entonces yo creo que dentro de lo que cabe es muy importante mencionar que aquí, una vez más, aquellos que han acusado muy falsamente y se han esparcido los libelos una vez más contra Israel de un Estado colonial, genocida, apartheid y todas estas barbaridades que escuchamos, pues una vez más, como Israel sigue siendo un país en el que a la hora de garantizar según qué derechos, pues sigue siendo un país férreo a nivel comparativo con los vecinos de Palestina. Y luego, Jorge, has tocado el tema de la proporcionalidad. Yo es algo que escucho mucho últimamente en los medios de comunicación. El tema es que Israel ataca desproporcionadamente. Y yo pregunto, primero de todo, tendríamos que definir qué es esto de atacar con proporcionalidad. Lo sacamos mucho de la manga, pero ¿qué es esto de atacar con proporcionalidad? Porque si vemos los números es, vale, en Israel han muerto muy pocas personas, 10, 11, ¿verdad? Si no voy mal. Y en Palestina dicen que en Gaza ha habido más de 200 muertos ya. Bueno, primero de todo, ¿por qué es así? Primero, en Israel hay una cosa que se llama el Kippur Batzel, que bien conocemos, que es la cúpula de hierro. Israel ha invertido muchísimo dinero en ese aparato defensivo. Si no fuese por el Kippur Batzel, los números de los muertos civiles israelíes se triplicarían. Que es que eso es algo que tenemos que recalcar aquí. El Kippur Batzel tiene una probabilidad de 80-85% de interceptar esos misiles que se lanzan desde la franja. Mientras que en Gaza pasamos a Hamas y se invierte más en el terrorismo que en la propia población, que eso es lo que tendrían que hacer, creo yo. Entonces, si Israel de verdad quisiese atacar con intención de matar, los números se triplicarían. Es que se triplicarían y Dios no quiera que suceda eso nunca. Entonces, yo no conozco a pocos ejércitos, sinceramente, y con esto no blanqueo ni muchísimo menos al Estado de Israel y al ejército que tiene sus fallos más de una vez, pero lanza panfletos en árabe, avisa previamente, como vimos en una de las imágenes, que a una persona la llamaban y una persona del ejército israelí en árabe le comunicaba que tenía 15-20 minutos para salir, que iban a bombardear. Entonces, lo que hace Hamas muy inteligentemente muchas veces para vender el cuento de Israel ataca de una manera desmesurada es que coloca los artefactos cerca de las zonas residenciales y pone a su propia población como escudos humanos, lo cual es una vergüenza. Entonces, ¿por qué los medios no condenan más eso que la práctica de Israel de, evidentemente, que muy desgraciadamente y muy a mi pesar va a acabar viendo muertos? Nadie quiere que haya muertos, pero es que en un conflicto bélico siempre los hay y a la hora de defenderse, pues cuando uno contraataca, pues ese es un riesgo que hay que asumir. Pero ¿por qué no se condena que Hamas es el primero que usa a su población, en muchos casos, como escudos humanos para luego vangloriarse ante los medios y ante la prensa internacional? Hablas de prensa internacional y el eco que tienen las operaciones y el análisis sobre el papel de Israel no es uniforme en la prensa internacional ni digamos, en los países desarrollados, porque evidentemente en los países árabes siempre va a haber una animadversión histórica hacia Israel. En otros países que no han visto nunca judíos, yo qué sé, o que están muy lejos del conflicto, como puede ser China o Japón, pues igual el tema no es candente. Pero entre los países desarrollados hay diferencias muy notables. Ya no hablo solamente de Estados Unidos, que uno puede decir, bueno, tiene esa amistad histórica con Israel, siempre los están respaldando. Estoy hablando de países que pueden ser como el propio Inglaterra, o sea, el Reino Unido, o países del antiguo bloque soviético como Chequia, Eslovaquia. Eslovenia, Hungría, el frente, sí. Sí, que han estado están esta semana visitando Israel, ¿no? Pero luego tenemos países como España en los cuales pues la prensa no solamente esconde muchas veces o disfraza muchas veces las situaciones, sino que, como decía, esconde, por ejemplo, esta semana pasada, el jueves por la noche, viernes por la mañana, Israel planteó una especie de caballo de Troya, un gambito a la dama que no se ha visto en los últimos, por lo menos 50 años, en los enfrentamientos bélicos en el mundo. Es decir, comunicó a la prensa
que movilizaba a las fuerzas terrestres sin decir que iban a entrar, puso a desfilar los camiones que llevaban a los tanques a la zona de conflicto. Y bueno, el New York Times y todos los medios se pusieron como locos diciendo comienza la invasión, se lo avisaron, jamás se enteró, se metieron todos en sus propias ratoneras y allí los bombardeó Israel, ¿no? De esto, pues en la televisión española yo no he visto nada. No, nada, en absoluto. Y además el otro día mismo, fue hace 2 días, que se enviaron varios cargamentos de ayuda humanitaria que cruzaron a Gaza. ¿Y por qué los medios no sacan esa parte? ¿Por qué no? Bueno, no solo eso, sino que luego a uno de los soldados resultó herido por haber cruzado a traer ayuda humanitaria. ¿Por qué los medios españoles no dicen nada de eso? Me pregunto, ¿verdad? Entonces, me parece sorprendente porque, claro, vemos como Israel, hasta lo que tú has dicho, o sea, avisó, uno de los jefes, uno de los comandantes de la reserva, avisó de lo que iba a suceder en todo momento, es decir, oye, no nos vamos a pillar de sorpresas, comentamos paso por paso lo que va a pasar. O sea, estamos anunciando lo que va a pasar, mientras que Hamás, de manera indiscriminada, lanza más no poder misiles, que por cierto, un porcentaje muy elevado de esos misiles caen en la propia franja de Gaza. Porque claro, recordemos que es una población de 2 millones de habitantes, es la zona más condensada del planeta Tierra. Entonces, eso es muy importante recalcarlo. Cuando lanzan esos propios misiles, muchos de un porcentaje, entre un 15 o 20%, leí el otro día la estadística, caen en la propia franja, matando a su propia población. Entonces, estos datos me parece que habría que sacarlos más a relucir, sinceramente. Y luego vemos a nivel europeo, perdona Jorge, lo que tú me habías apuntado, países como Austria, como Ucrania, como República Checa, como Hungría, como Eslovenia, que están dando un apoyo masivo al Estado de Israel y que están enviando a sus convoys a Israel a visitar de primera lo que está sucediendo, mientras que los socios más históricos, por así decirlo, están manteniendo una relación más equidistante. No estoy diciendo que lo estén condenando, ni mucho menos a Israel, pero es una relación, y la propia Estados Unidos en según qué sentidos también, más equidistante de lo que estábamos acostumbrados. Entonces, es curioso ver cómo esos países que estaban más alejados de Israel son ahora los que se están convirtiendo en sus socios números unos. Y luego, lo que a mí me preocupa como judío español y europeo que soy, es ver lo que hemos visto esta última semana con las manifestaciones que ha habido en muchas ciudades a lo largo de Francia, Bélgica, el Reino Unido, la propia Canadá y Estados Unidos, en las que en las manifestaciones palestinas, que por supuesto tienen todo el derecho a manifestarse, porque eso es libre para todos los ciudadanos. Lo que a mí me ha preocupado mucho, Jorge, es los mensajes de hostilidad y odio que había hacia nosotros, de muerte a los judíos, muerte al Estado de Israel, que eso a mí me preocupa. Me preocupa porque el otro día lo escribió una buena amiga mía canadiense judía que estuvo en la manifestación, que la atacaron muy desgraciadamente con lo que pasó en Toronto. Y hablaba con sus abuelos y me decía, pues no sé cómo debieron de sentirse ellos justo con ese clima pre-Shoah que todos sabemos, que ni mucho menos estoy comparando, ni muchísimo menos, pero ese sentimiento de miedo, de temer por tu vida por el mero hecho de ser judío en el siglo XXI, en el año 2021, después de todo lo que hemos vivido, que no es poco, después de las persecuciones históricas, y sentirte que a día de hoy tienes que medio ocultarte o ir con cuidado por decir estoy orgulloso de ser judío, como si fuese un crimen, pues me parece triste. Entonces, me preocupa mucho el futuro de los que vivimos en la diáspora, que somos la mitad de los judíos, en relación a los ataques que podemos sufrir antisemitas por nuestra proximidad con, como es normal, el único Estado judío del mundo, al ser abiertamente sionistas y por el mero hecho de ser judíos. Y eso es preocupante. Pues nada, no sé, Juan Antonio, si quieres agregar algo más que no te haya preguntado o que tú creas importante que pueda pasar de ahora en adelante. No, pues yo primero de todo confío y espero que esto acabe cuanto antes, porque no hay nadie que desee que siga habiendo un conflicto bélico y que haya una guerra de por medio. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere eso. Entonces, espero que haya un alto el fuego cuanto antes. También te digo, si a Israel la siguen atacando, como está haciendo Hamás, que no le queda de otra que defenderse, pero una vez que Hamás pare, pues yo creo que Israel también debería cesar con su actividad, porque no le veo ningún sentido a atacar de manera indiscriminada como hacen ellos, porque nosotros no somos como Hamás. Y luego, sobre todo, que la gente entienda que esto no es un conflicto entre ambos estados, que esto es un conflicto entre... Hay un hashtag que se está empezando a hacer famoso, que es liberar a los palestinos
de Hamás, que ojalá ese sea el caso, porque yo no tengo nada contra la población palestina y es más, el derecho de autodeterminación les concierne a ellos y que hagan lo que quieran. También te digo, ha habido muchas ya propuestas de paz que han rechazado, entonces hay un momento en el que ya cansa también esto de poner la otra mejilla, que como decía Jesucristo, poner la otra mejilla, pues hay un momento en el que eso ya cansa al final. Pero yo espero y deseo que lleguemos a la paz ya, que es muy difícil en un conflicto que no acaba y que siempre se reaviva cada 2 por 3 en una zona como el polvorín de Oriente Medio, y que por fin llegue la paz al hogar de la tierra prometida entre israelíes y palestinos. Pues muchas gracias, Juan Antonio Caldés, politólogo, experto en Medio Oriente. Esperemos que la próxima vez que te llamemos sea para algo más pacífico, como son las elecciones, reelecciones y reelecciones en Israel. Esperemos que tengamos allí suficiente para hablar sin meternos en muertes y violencia. Por supuesto. Un placer, Jorge, como siempre.